Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una película que se va a reestrenar, por así decirlo, este verano, a finales del mes de agosto. Se cumplen 50 años de su estreno, me refiero a la muy celebrada Tiburón de Steven Spielberg. Y bueno, para empezar, para hablar de Tiburón, voy a empezar a hablar de John Sturges. Bueno, preguntarse uno qué tiene que ver John Sturges con Tiburón. Pero efectivamente fue John Sturges el primer director al que propusieron rodar Tiburón. Los productores Zanuck y Brown. Probablemente la razón fue bueno, que es alguien que había realizado en los 50 El viejo y el mar, que hablaba al fin y al cabo del enfrentamiento entre un hombre y un pez espada. Y pues que no fue seguramente teniendo en cuenta más las virtudes o la, en la consideración que tenía Asturias en la industria como el cineasta de películas de acción, pues bueno, fue el primer hombre al que le preguntaron. Eh, Obviamente, si comparamos en los tiempos, pues El viejo y el mar, que es una obra menospreciada, me parece a mí, es una obra que, bueno, a ojos del presente, pues a quienes están acostumbrados a los efectos especiales, a todo lo que ya la cuestión digital pues ha creado de ilusión y de, pues bueno, los efectos de entonces, de los 50, pues pueden parecer eso, como que se quedan demasiado evidentes. De hecho, bueno, fue una de las cuestiones que determinaron que Fred Zinnemann abandonara el proyecto y luego se lo ofrecieran a Sturges. Fred Zinnemann lo que quería era más bien un enfoque documental, no solo centrado en el personaje principal y su lucha contra este pez espada y luego todos los tiburones y demás que se acercan para intentar devorar al cadáver de ese pez espada, sino también pues crear un retrato de una comunidad de pescadores, con lo cual, bueno, su enfoque era más bien realista y pues no quería pues utilizar eso, las pantallas azules detrás de los actores o como le habían propuesto para abaratar costos pues, y que se mezclaran o combinaran planos de los pescadores con planos de Spencer Tracy en estudio. Por eso pues, se abandonó el proyecto. Aparte que quería rodar también en in situ a Joe DiMaggio, al que personaje pues suele mencionar, también rodar directamente en Nueva York en uno de sus partidos de béisbol, pero registrarlo realmente. Así que bueno, llegó a Asturias, pero su enfoque fue muy distinto, fue más bien atmosférico e íntimo y creo, a mi modo de ver, pues una película bastante más notable de lo que se suele decir de ella, más allá de eso de que uno ahora pueda ser como muy susceptible al hecho de que los efectos visuales de entonces pues no eran tan brillantes como pueden serlo ahora. Volviendo a Tiburón, bueno, después de ofrecerse las Asturias, por rechazar el proyecto, estamos hablando de finales de los 72, inicios del año 73, se lo ofrecieron a un director que acaba de rodar una primera película, hablo de Dick Richards, un cineasta bueno, que no tendría una particular carrera que se pueda destacar. Su título más popular pues, fue Adiós, muñeca, con Robert Mitchum, una adaptación de una novela de Raymond Chandler. Y, pero no se llevó muy bien con los productores, sobre todo por su constante alusión al tiburón como una ballena blanca, lo cual pues acabó irritándoles, como también al autor de la novela Peter Benchley, y con lo cual pues decidieron pues echarle, por así decirlo. Entonces cuando entró en juego Steven Spielberg y bueno pues le contrataron, aunque bueno, en su cierto momento Spielberg estuvo un poco dudando si luego llevar a cabo adelante el proyecto, porque no querían que le asociaran con el hombre, pues eso, que había rodado del enfrentamiento de un hombre con un camión previamente en Duel, en El Diablo sobre Ruedas y unos hombres contra un tiburón. Spielberg, pues bueno, que era un joven entonces de 26 años, ya llevaba bastantes años ya rodando, empezó en televisión, con diversos capítulos en diversas series. En primer lugar, el piloto, bastante interesante, de la serie Met Gallery, y había rodado pues, en otras series, sobre todo la más destacada es el primer episodio de Colombo, no el primer episodio que se rodó con Peter Falk, porque 3 años antes ya había rodado 2 episodios, en el que todavía Colombo pues, no era tan desaliñado ni desastrado, todavía se podía ver con chaqueta, con traje y corbata, pues más bien impoluto. Y esta fue la primera, sí, que cuando se convirtió en aquel programa que era de NBC Mystery,
y Nights, y bueno, pues se compaginaron aquellas noches de los domingos episodios de Colombo con MacLeod y Macmillan y esposa. En aquella primera temporada, pues el primer episodio en donde Jack Cassidy interpretaba al asesino fue dirigido por Steven Spielberg. Luego pues dirigiría pues lo que, aunque era originariamente para televisión, El Diablo sobre Ruedas, se amplió su metraje y se estrenó en cines. La verdad que se resiente un poco de ese exceso de metraje porque la, por ejemplo, el uso del montaje, que es a veces como parece como si fuera el joven que está disfrutando al descubrir el montaje, como luego podría pasar décadas después con Robert Rodríguez con el mariachi, donde parece que están jugando con la fragmentación del montaje. Y en esta película, pues a veces era un poco excesivo en ese montaje fragmentado de planos del camión, de diversas partes, con lo cual perdía parte de esa de atmósfera inquietante que tenía pues ya esa circunstancia extraña, ¿no? De este hombre al que de repente un camión, porque nunca se ve a ese camionero, pues le amenaza una y otra vez por la carretera. Película interesante, pero a mi modo de ver que queda un poco mecánica, como también un poco puede afectar en cierta parte a su luego célebre En busca de la arca perdida, que me parece mejor sí película, pero en donde bueno, da una sensación de que es más bien un mecanismo, más que un sentido genuino de la aventura. Luego también rodaría Spielberg pues otra película para un par de también películas para televisión, una que fue un proyecto de serie, Savage, que no se pudo concluir, no pudo convertirse en serie, con lo cual bueno, se convirtió en una sola película, interpretada por Martin Landau, que no tiene particular en resonancia, ni tampoco su anterior Something Evil. Rodó su primer largometraje en el cine, que fue de Sugarland Express, Loca Evasión, una película interesante, sin ser tampoco particularmente destacable. Y Tiburón, realmente, la que yo consideraría su primera gran película, como luego su segunda gran película, también diría que fue E.T., estupenda también película. Y entre medias también rodó una notable película como Encuentros a estar en la tercera fase. Con la filmografía de Spielberg, pues tengo una particular relación de disonancia y admiración. A mí el cine está que rodó en los 80 después de T, de la extraordinaria T, y en los 90 no me convence, no me interesa, más allá de que sea extraordinaria esa primera media hora de salvar al soldado Ryan en ese desembarco en la playa de Normandía, o también los 30 o 45 primeros minutos de la lista de Schindler, como narra ese proceso de ascensión social de protagonista de Schindler, y algunas secuencias, dos o tres secuencias de las dos partes primeras que él dirigió de Parque Jurásico. Pero en general, pues toda esa década, francamente, pues de los 80 y 90 no me convence el cine de Spielberg. Y en cambio vio un giro, a mi modo de ver, bastante notable ya en el siglo XXI. Y sobre todo en su primera década realizó pues, una serie de estupendas películas. Inteligencia Artificial, Minority Report, Múnich, La Guerra de los Mundos, y las también muy notables Atrápame si puedes, e incluso la Terminal. Incluso diría que la película que rodó en esa década de Indiana Jones, a mí particularmente me parece la más equilibrada, la más, incluso más dinámica y más exultante, mientras que las tres primeras, en particular la segunda y la tercera, que me parecen bastante discretas, cuando no flojas. Y, y bueno, pues en esta segunda década del siglo de XXI, pues rodó también otra gran película, para mi modo de ver, una de mis preferidas de Spielberg, que es El Puente de los Espías, y realizó pues también varias notables películas, como The Post, como Lincoln, o también la del gigante, Mi amigo el gigante. Y bueno, pues eso como es a mi modo de ver, pues un cineasta bastante irregular según las décadas, pero que ha creado pues, varias grandes películas y, como ya decía, pues Tiburón me parece una estupenda película. Es como dos películas en una, ambas excelentes. En una primera parte eso narra pues cómo va sugiriendo poco a poco la presencia de ese tiburón, que es más bien sobre todo una presencia fuera de campo, no se le visibiliza. Y además muy bien como correlato un poco de este sheriff interpretado por Ray Scheider, bueno, es un recién llegado a ese pueblo, que se siente inseguro, además tiene muy buena relación con el agua, con lo cual se puede decir que es una especie de pez fuera del agua en esa situación de no sentirse todavía
se haya ajustado a esta comunidad. Y luego, pues se puede decir también que en esa primera parte es alguien que no sabe mostrar sus colmillos, saber enfrentarse a las imposiciones o también caprichos de los que dominan las instituciones públicas cuando, bueno, pues él recomienda que se cierre la playa, pero bueno, los otros, el alcalde y demás, pues lo que quieren es que, claro, se convierta en sea de nuevo con esas fechas, pues otra gran población pues donde el turismo es lo que más dinero les suministra, con lo cual pues él no sabe enfrentarse o se acoquina, con lo cual cede. Y por eso es tan estupendo ese plano que en esa secuencia ya posterior, cuando está un poco tenso de si aparecerá o no ese tiburón, después de que haya habido esa primera ataque en esa ya célebre secuencia inicial, cuando muere la chica y encuentra luego el cadáver. Y realiza una especie de retrozoom, esa combinación de plano de zoom y movimiento de cámara hacia su rostro, cuando ya se concreta que efectivamente se está produciendo un ataque que implicará la muerte de un perro y luego la muerte de un niño. Y por eso luego es tan desoladora esa secuencia cuando la madre posteriormente le reprochará, ¿no? Que no cerrara la playa cuando precisamente era su planteamiento, su idea, fue lo que él propuso, pero fue rechazado, con lo cual, pero él no, por otra parte, no se deja de responsabilizar. De hecho, por no haber sabido enfrentarse al alcalde y demás tentadores del poder para que cerraran la playa. Con lo cual, bueno, es un personaje bastante bien perfilado, como también perfilados los personajes del biólogo, interpretado por Richard Dreyfuss, y el cazador, sobre todo Robert Shaw, que era un extraordinario personaje. En este caso, a mí sí también parece que aprendió, tomó buena nota de John Studios, creo que lo comenté ya la semana pasada, que él revisó los Siete Magníficos cuando preparaba Tiburón, porque admiraba el modo en que con pocos rasgos, usando el físico de los personajes, su caracterización con el vestuario y con pocos rasgos ya se había definido con precisión a los siete. Y él pues hizo algo parecido en Tiburón. La verdad es que la caracterización de los tres es estupenda, tres personajes muy bien definidos con sus contrastes y diferencias, en lo que cada uno es y representa. Y de hecho no fueron ninguno de los tres los primeros actores en la base en los que se, vamos, era la idea que interpretaban estos personajes. Para el personaje de Roy Scheider, el policía, el primero Spielberg pensó en Robert Duvall, pero el actor pues no le convenció, él prefería más bien al personaje del cazador de tiburones, Quint, y pues rechazó el papel. Sí se ofreció, en cambio, Charlton Heston, pero a Spielberg pareció que su presencia era demasiado poderosa como para que interpretara un personaje, es un sheriff de una pequeña comunidad y con esa fragilidad que tiene el personaje. Aunque es verdad que cuando Roy Scheider se ofreció al escuchar una fiesta que hablaban de la película, pues él también temía que por sus personajes también en películas de thrillers como French Connection, pues fuera planteara su interpretación como un tipo duro. Afortunadamente pues no lo hizo y creó una gran composición, como lo haría pues, en su gran composición en la magnífica también All That Jazz, empezando el espectáculo. Luego también para el personaje de Richard Dreyfuss, su primera opción había sido John Boyd, pero tampoco se animó a interpretarlo y bueno, por una recomendación de George Lucas, pues que había colaborado con Dreyfuss en American Graffiti, donde era uno de los intérpretes, pues se lo recomendó y aunque Dreyfuss mostró ciertas reticencias al principio, pues al final acabó aceptando pues este papel. Y bueno, vemos que le reconocía que era su alter ego dentro de la película. Y para Robert Shaw, en principio, bueno, personaje de Queen, perdón, pues se interpretó primero, pensó en Lee Marvin y Sterling Hayden, estupendas opciones, pero ambos rechazaron el papel, con lo cual pues optó por Robert Shaw también después de sugerencia de los productores, de Brown y Zanuck, que habían trabajado también con Shaw en la película que habían producido El Golpe. Como decía, pues una primera parte estupenda que juega muy bien con todas estas secuencias de tensión sobre esa figura de tiburón que no se visibiliza. Y luego, pues, en la segunda hora, pues es una magnífica película de aventuras, tres hombres en un bote enfrentados a un tiburón, a una amenaza, a un peligro, en un entorno que no dominan, que ven a cabo, que es el mar, el agua. Y es una magnífica obra en la que, bueno, pues dispone de una de las más memorables secuencias de la película, que es de la filmografía, yo diría, Spielberg, que es esa gran
secuencia en la que Robert Shaw cuenta su experiencia durante la guerra, cuando estuvieron, el barco en el que iban a Indianápolis, pues se hundió y los cientos de soldados que quedaron en el agua durante largo tiempo y como la mayor parte de ellos fueron paulatinamente devorados hasta que llegó la ayuda, con lo cual pues, fueron cientos de militares, de soldados que fueron devorados. Una escena bueno, que fue planteada por una, bueno, según dicen, pues, por un guionista que era Howard Sackler, también con luego aportaciones de John Milius, que redujo el primer monólogo, y luego las aportaciones de Robert Shaw, aunque el que fue realmente el guionista que más influyó en lo que es el desarrollo dramático de la película, Gar Goldlieb, él indicó que realmente quien más aportó en la secuencia fue el propio actor Robert Shaw, que también era un dramaturgo, había escrito varias obras teatrales, y realmente, ya no solo por cómo está escrito ese monólogo, sino también por su interpretación, como Spielberg también monta esa secuencia, usando los contraplanos de los otros dos actores, crea una extraordinaria secuencia. Así que bueno, pues Tiburón, después de 50 años, pues sigue siendo una magnífica película, de esas películas que se uno las ve y pasa en un suspiro. Y es otro ejemplo pues, de la capacidad de gran narrador que puede llegar a ser Spielberg. Sobre todo, pues, como yo decía antes, es Spielberg, sobre todo en el siglo XXI, que me parece que es el más inspirado. Y bueno, pues este es el capítulo por hoy del cine de Solaris. Así que bueno, os deseo que tengáis muy buena semana y os espero pues en un próximo capítulo. Muy buenos días.